Indignación y rechazo ha causado en Itagüí, Antioquia, la brutal golpiza de la cual fue víctima un niño de 3 años, al parecer a manos de su padrastro, quien se encuentra a esta hora en un centro de traslado por protección. Hoy se cumplen 20 años de la tragedia del Agustiniano. Desde el sitio donde ocurrió el accidente, conmemoramos a los 21 ángeles. El colmo. Disidentes de las FARC están minando el acueducto del Plateado para usarlo como trinchera. Tenemos videos que muestran este accionar criminal. Y mientras tanto, campesinos cocaleros en el departamento del Cauca aseguran que el gobierno no les ha cumplido con la sustitución de cultivos. Dicen que grupos armados los amenazan para seguir en esta práctica. Después de un consejo de seguridad, las autoridades del Valle del Cauca pidieron al gobierno nacional más intervención en materia de seguridad en medio de los hechos violentos que sacuden al departamento. Esto después del homicidio del concejal John Freddy Gil en Jamundí. Las marchas contra el gobierno de Gustavo Petro, la reforma a la salud y las elecciones en Venezuela fueron tema del diálogo entre el expresidente Iván Duque y Andrea Bernal. En minutos los apartes de la entrevista. Y por primera vez en 7 meses, el Papa Francisco hizo un viaje fuera de Roma. Visitó Venecia, compartió con reclusas, con población juvenil y presidió la Eucaristía del domingo. El multimillonario Elon Musk adelanta una visita sorpresa a China. Se reunió con el primer ministro en Pekín. El software de conducción autónoma que desarrolla Tesla habría sido el tema de la conversación. Segundo fin de semana de la Feria Internacional del Libro y Noticias RCN sigue con este cubrimiento especial. Hoy es Domingo de Historias. Los espero en minutos. En los deportes, Atlético Nacional se despidió del primer semestre con triunfo sobre el Tolima. Hoy jornada decisiva para definir los 8 clasificados. Millonarios, Junior, Once Caldas y Medellín lucharán por los últimos 3 cupos. En la Liga Premier, Arsenal con sufrimiento derrotó al Tottenham y se mantuvo líder del campeonato. Doblete de Lionel Messi con el Inter de Miami y superó en la tabla de goleadores de la MLS al colombiano Cristian Arango. Espere los goles del mundo. La Casa de los Famosos está en su mejor momento. Anoche Pantera logró salir de la placa y hoy uno le dirá adiós a esta experiencia. Sí, con nominados Miguel, tenemos a Marta, Isabela, Camila. Y Carolina Gaitán nos revela las canciones más importantes de su vida. Todos los detalles de esto y mucho más al final de la emisión. No puede ir a Miami, ¿ok? No, tú siempre saliéndote con la tuya. Mucha atención, sucede ahora en Cartago, Valle del Cauca. Una avioneta se accidentó. Vamos de inmediato a ampliar esta información con Larry Escobar para que nos cuente precisamente el lugar donde ocurrió y qué detalles han dado las autoridades. Hola, buenas tardes. Pues mire, este hecho se registró exactamente en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Santa Ana del municipio de Cartago. Esta avioneta cayó sobre la vía que comunica a este municipio con Ansermanuevo, impactando gravemente pues a un motociclista que se movilizaba por el sector. Esta persona está gravemente herida, siendo atendida en un centro hospitalario del municipio de Cartago. Mientras tanto, el piloto de la avioneta también está siendo atendido, pero no está ahí bajo gravedad. Mientras el motociclista sí es un hombre de al menos 50 años que se movilizaba en este punto y que a esta hora está gravemente herido, pues esta avioneta le cayó encima en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Santa Ana del municipio de Cartago. Por supuesto, nosotros vamos a estar bajo esta información y muy pendientes. Sigan ustedes con más información. Larry, gracias, quedamos atentos. Vamos ahora a reportar uno de esos casos que duele. Un pequeño de 3 años fue brutalmente golpeado en Antioquia. El niño se encuentra en delicado estado de salud y recibe atención médica en una clínica de Medellín. La mamá señaló a través de las redes sociales al padrastro. Julián, cuéntenos, ¿cómo se encuentra el menor? Adelante.
Hola, buenas tardes. Este aberrante caso ocurrió en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. El niño permanece en la clínica León 13 de Medellín, a donde fue llevado por su madre, quien tras llegar a casa luego del trabajo se enteró que había sido golpeado, al parecer por su pareja. Aunque tiene varios hematomas y también sus ojitos bastante hinchados, por fortuna se encuentra fuera de peligro. Que a mi hija le dijo un médico que sí, que otro golpe más y no, de pronto no hubiera sobrevivido o le hubiera hecho daño. Esta abuela no ha podido dormir tratando de descifrar la maldad que habría llevado al novio de su hija a golpear de forma brutal a su nieto de solo 3 años. Los hematomas y golpes que sufrió el menor dan cuenta de la sevicia con la que fue golpeado, al parecer por el hombre de 21 años que estaba a cargo del cuidado del pequeño y de su hermano de 6 años. Nos cuenta el niño de 6 añitos, manifiesta de que agredió al niño porque el niño se hizo pipí en la cama, ¿cierto? Entonces él como que se llenó de rabia y lo regañó, lo gritó y el niño empezó a llorar, entonces él trataba de taparle la boca porque como que le fastidiaba pues el llanto del niño. El aberrante caso ocurrió en una vivienda de la vereda La Gizal de Itagüí. Según la familia, el señalado agresor habría culpado al otro niño de 6 años de haber golpeado al pequeño. Cuando ya los médicos le hicieron la tomografía y todo, le dijeron que no, que eso no eran golpes de un niño de 6 años, que eso eran golpes de una persona con mucha fuerza. La víctima permanece en la clínica León 13 de Medellín, a donde fue llevado por su mamá, quien en las últimas horas denunció el caso ante la fiscalía. La persona que presuntamente cometió este hecho y que fue señalada, insisto, en redes sociales, una vez la alcaldía hace todo este despliegue de articulación con la Policía Nacional, de forma voluntaria pide protección para su vida. Aunque el señalado agresor permanece en un centro de traslado por protección, aún no se ha emitido una orden de captura, por lo que la alcaldía de Itagüí mantiene una recompensa de 15 millones para quien dé información que permita esclarecer el ataque. Y es que no podemos permitir que se sigan cometiendo abusos contra nuestros niños. Desde Noticias RCN renovamos el llamado: con nuestros niños no. Miren, un hombre habría viajado hasta La Guajira y habría pagado dinero a los papás de una niña para llevársela hasta Santander. Al caso se suma la captura de un hombre en San Gil que habría abusado de su hija. Este hombre de 55 años fue capturado en el sur de Santander, señalado de abusar de una menor de tan solo 13 años en una vivienda en el municipio de Aratoca. Esta persona es requerida por el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero el caso iba más allá de un abuso. Este pedófilo, según las autoridades, habría viajado el año pasado hasta La Guajira, donde pagó cerca de 7 millones de pesos a los propios papás de la niña para luego llevársela hasta Santander y abusarla. Trasladó posteriormente la menor hasta su residencia ubicada en el departamento de Santander, donde abusó de ella. Pero no es el único caso. En San Gil fue capturado un hombre de 46 años, señalado de abusar de su propia hija de 11 años. Según la investigación, el hombre la accedió por 2 años, aprovechando su condición y mientras sus familiares dormían. La Policía Nacional rechaza estos actos e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier caso que se presente contra nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la línea 141 de Bienestar Familiar y la línea 123 de la Policía Nacional. Esta persona fue condenada a 17 años de cárcel. Y miren, las autoridades en Cartagena rescataron a una menor de 16 años que estaba en un establecimiento del corregimiento de Bayunca, donde al parecer era explotada sexualmente. La víctima quedó a disposición del ICBF para el restablecimiento de derechos. Además, capturaron a 3 personas que administraban el lugar y deberán responder por el delito de estímulo a la explotación sexual de menores. Donde le sugerimos y le pedimos a la ciudadanía que cuando tenga conocimiento de este tipo de delitos, denuncie de manera inmediata a las autoridades competentes para de esta manera darle protección a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Cambiamos de tema porque la situación de orden público en el Valle del Cauca es delicada. 3 concejales han sido asesinados en lo corrido del año, el más reciente en Jamundí, y es por esto que se realizó un consejo de seguridad para tomar medidas de protección para los funcionarios del departamento. Larry, volvemos con usted. Cuéntenos los detalles de esta reunión.
Pues mire, Paola, después de ese Consejo de Seguridad, las autoridades tomaron varias medidas para proteger la integridad de los concejales del municipio de Jamundí. También la de la alcaldesa, que en medio de este consejo también pues reiteró que ha sido víctima de amenazas y que la UNP aún no ha otorgado un esquema de seguridad. Necesitamos medidas fuertes y contundentes con respecto a la seguridad y a la criminalidad en el Valle del Cauca. Con este contundente llamado, la gobernadora del Valle pide al gobierno nacional mayor intervención en seguridad para el departamento en medio de la difícil situación de orden público. En un consejo de seguridad citado de manera urgente después del homicidio del concejal John Freddy Gil en Jamundí, se anunciaron varias medidas. Vamos a trabajar en una seguridad integral en el municipio de Jamundí, donde van a haber controles mixtos del ejército y la policía. Un grupo especial de investigación de la Fiscalía llegará al Valle para esclarecer el asesinato del concejal del movimiento indígena y las amenazas que le han llegado a la alcaldesa de Jamundí. A mí me hicieron un estudio de riesgo y le solicitaron en el estudio de riesgo a la UNP que nos entregara pues un carro blindado, una protección, unas medidas de protección especiales que hasta este momento no hemos recibido. La gobernación ofreció hasta 30 millones de pesos de recompensa para capturar a los responsables del homicidio del concejal de Jamundí. Y donde sigue siendo complicada las situaciones en el Cauca. Tenemos videos de cómo los disidentes de las FARC están minando con explosivos el acueducto del Plateado en Argelia. ¿Qué tal esto? Miren el informe de Giovanni Suárez. Noticias RCN conoció estos videos captados desde un dron de inteligencia de las fuerzas militares, en el que se detalla cómo integrantes de las disidencias de las FARC instalan artefactos explosivos alrededor de un caserío y un acueducto en el Plateado, zona rural de Argelia en Cauca. Desde el dron se observa cómo alrededor hay viviendas habitadas por familias de la zona y a no más de 50 metros, este disidente instala los explosivos. Se trataría de dispositivos caseros para el lanzamiento de granadas y tatucos a distancias considerables. A pocos metros está ubicado este, que es el acueducto del Plateado, en donde las autoridades encontraron no solamente más artefactos explosivos rodeando la infraestructura, sino que ese mismo acueducto está siendo utilizado como trinchera por parte de los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Pero preocupa también a la fuerza pública que los guerrilleros estarían usando los solares de las viviendas como puntos de lanzamiento de los artefactos explosivos. Dicen las fuerzas militares que esto se da como resultado de la permanente ofensiva que adelantan en el sur del departamento, en donde tropas desplegadas en la zona han reforzado las operaciones y en las últimas horas 2 guerrilleros más murieron en medio de combates en el Cauca. Es que la situación es realmente compleja en ese departamento. Campesinos que se dedican a los cultivos ilícitos aseguran que el gobierno no les ha cumplido los acuerdos de sustitución de cultivos y de seguridad. Sumado a eso, denuncian amenazas por parte de grupos armados para mantener la actividad cocalera. Dicen que de seguir así, seguirán a paro. Oscar Ramírez habló con ellos. ¡Uy, mano! ¡Uy! En el Cauca, la crisis de orden público no solo se cuenta en homicidios, desplazamientos y reclutamientos forzados por parte de grupos criminales que allí hacen presencia. Hay otra problemática que persiste y que parece estar a punto de estallar. Hablamos de la crisis de los campesinos cocaleros. Estamos a punto de dar un estallido porque ya no aguantamos más. Nosotros como cocaleros, hoy por hoy, estamos organizándonos para hacer un paro nacional. De acuerdo con testimonios de líderes campesinos que incluso hablaron ante el Congreso, estarían organizando un paro nacional, pues sumarse a iniciativas de sustitución o erradicación de cultivos ilícitos los ha vuelto objetivo militar de guerrillas y disidencias. El gobierno nos ha tenido abandonados, nos ha hecho promesas infinitas. Explicaron que más del 80% de las familias campesinas del Cañón del Micay viven de la siembra de hoja de coca, pero a su vez son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Es que aquí hay un recurso que se agota, pero más rápido que lo que uno cree. Se llama tiempo. Lo que tanto criticamos, lo que no servía, lo que no funcionaba, terminó en medio del desastre dando unos resultados superiores a lo que hoy tiene que abanderar la implementación del acuerdo de paz.
Recientemente, durante un debate de control político realizado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se citó al director del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, se evidenció la baja ejecución presupuestal de este programa. Las cifras de ejecución del año pasado corresponden a eso. Nosotros estábamos recogiendo los contratos, liquidando los contratos de los operadores y al tiempo estábamos precisamente haciendo ese trámite. Mientras en el 2022 el Fondo Colombia en Paz reportaba una asignación de 278.000 millones de pesos con una ejecución del 74%, en 2023, aunque aumentó el presupuesto a 768.000 millones de pesos, la ejecución al 31 de diciembre fue de tan solo el 5,8%. Y hoy se cumple en Paipa la segunda jornada del llamado conclave convocado por el presidente Gustavo Petro. Y hay que decirlo, el mandatario no llegó ayer al encuentro. Ángela, usted está en el lugar, cuéntenos si ya llegó el presidente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el presidente aterrizó en Paipa aquí sobre el mediodía y en este momento se encuentra reunido con los ministros en estas instalaciones que ustedes pueden ver al fondo del Club Militar. Aquí esta jornada, usted lo mencionaba, Paola, ayer no llegó definitivamente el presidente. La jornada fue liderada por Laura Sarabia, la directora del DAPRE, y por la vicepresidenta Francia Márquez. Hoy nuevamente se reunieron desde las 8 de la mañana y, como les mencionaba anteriormente, al mediodía ya llegó el presidente. Dentro de los temas que abordaron en este encuentro se encuentran el diagnóstico del programa de gobierno, seguimiento de indicadores y prioridades de cada una de las entidades, además de planeación estratégica y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el presupuesto para el año 2025. Veamos el siguiente informe. El Consejo de Gobierno, que había sido convocado por el presidente Gustavo Petro, hoy cumple su segunda jornada. Pese a que la llegada del mandatario nacional estaba prevista para ayer, los ministros sesionaron a puertas cerradas, solos con la vicepresidenta. Día viernes, estábamos pues a la espera de la llegada del presidente. Igual pues siempre nos articulan porque también tenemos que generar la sinergia para poder garantizar su estadía, pues cuando llegó la señora vicepresidenta. Con total hermetismo y con la presencia de todos los ministros se tocaron temas como el diagnóstico del programa de gobierno, seguimiento de indicadores, planeación estratégica y presupuesto 2025. Hoy la agenda continúa. No, hasta donde teníamos entendido, todas las medidas son hasta hoy domingo hasta las 0 horas y seguramente pues de acuerdo a otra disposición que nos entreguen. Estamos pues articulados desde el día jueves de la semana pasada con Casa de Presidencia, con todos los entes, digamos, y las autoridades. El presidente Gustavo Petro aterrizó en Paipa sobre el mediodía. El mandatario llega justo para cerrar esta jornada. Hoy hace 20 años el país entero lloraba la partida de 21 estudiantes. Ya son 2 décadas desde la tragedia del Colegio Agustiniano en Bogotá. Ese 28 de abril de 2004 marcó la historia reciente de la capital colombiana. Por eso conmemoramos a los 21 ángeles y Rosy Lemos estará desde el lugar donde ocurrió la tragedia. Rosy. Paola, ¿qué tal? 12:51. En este lugar donde a esta hora llueve fuertemente en el norte de la ciudad, hace exactamente hoy, hace 20 años, ocurrió esa tragedia donde los organismos de socorro luchaban por rescatar la mayor cantidad de niños posible luego de que una máquina mezcladora de asfalto cayera sobre la ruta número 12, la ruta escolar del Colegio Agustiniano. En esta tragedia perdieron la vida 21 pequeños y hoy se les conoce como los 21 ángeles. Desde muy temprano se han llevado a cabo los actos conmemorativos. Justamente vamos a desarrollar esta noticia desde diferentes puntos. Estamos en el centro de Bogotá, específicamente en la Catedral Primada, y también estamos desde el Colegio Agustiniano con Angélica Arango. Arranco con usted, Paula Sabogal, para que me cuente cómo estuvo ese acto litúrgico, la Eucaristía, que desde las 10 de la mañana se está adelantando en ese punto. Adelante, Paula.
Así es, como usted bien lo dice, yo los saludo desde la Catedral Primada, aquí en pleno centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, donde más o menos hacia las 10:30 de la mañana, familiares, compañeros, amigos y también hay que decirlo, autoridades como el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, su esposa Carolina Deik, y también el Cuerpo de Bomberos de Bogotá vino hasta este lugar para acompañar la Eucaristía que se celebró aquí en la Catedral Primada, una ceremonia litúrgica muy sentida en la que participaron sobrevivientes de la tragedia con palabras y mensajes que expresaron conmemorando justamente estos 20 años de la tragedia. También lo hizo y pronunció unas palabras el alcalde Carlos Fernando Galán y también familiares, padres de los niños fallecidos. También la Orquesta Filarmónica de Bogotá a través de su banda juvenil se unió a esta jornada de homenajes, unos homenajes muy sentidos, muy conmemorativos y simbólicos para las familias. Nosotros justamente hablamos con ellos al término de la Eucaristía, quienes en este momento pues se movilizan justamente al punto donde está nuestra compañera Angélica Arango para iniciar esta segunda parte de homenajes. El 28 de abril de 2004 es y será siempre un día difícil de recordar para el país, para los bogotanos, pero especialmente para ellos. Ese día 21 familias sufrieron la pérdida temprana de sus ángeles, 21 estudiantes del Colegio Agustiniano Norte que iban en la ruta 12, esa fatídica tarde cuando una máquina de construcción cayó sobre el bus. El recuerdo de sus hijos, hermanos y nietos sigue vivo en la memoria pese al paso del tiempo. Es un dolor irreparable que han transformado en su razón y propósito de vida. Es un revivir la memoria de nuestros hijos, pues sabemos que algún día nos reuniremos nuevamente en el cielo con ellos. Dar un agradecimiento real, sincero, de parte de todas las familias. Este domingo los homenajes comenzaron con una sentida Eucaristía en la que familiares y sobrevivientes recordaron a sus seres queridos. Admiro a muchas familias que hoy estamos y están sentadas aquí, y por amor a sus hijos tienen el valor y la valentía de conmemorar ese día. La ceremonia litúrgica también contó con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán. En nuestra ciudad siguen infortunadamente muriendo muchísimas personas por accidentes viales cada año. Y tenemos que tomar conciencia, todos los que, repito, estamos en espacios de poder, para cambiar eso. Uniéndose a esta simbólica conmemoración, la Banda Filarmónica Juvenil hizo un homenaje musical para recordar el legado de los 21 ángeles del Agustiniano. Pues los homenajes se han realizado durante todo este fin de semana y hoy los actos conmemorativos se dan durante todo el día. En el Colegio Agustiniano se reunirán padres de familia y la comunidad en general para desde ahí desplazarse, hacer una caminata o una marcha hasta este punto. Angélica Arango, usted está allá, en ese lugar. ¿Cómo va a ser este recorrido y qué otras actividades tienen planeadas para el día de hoy, Angélica? Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues nosotros nos encontramos en inmediaciones del Colegio Agustiniano Norte, precisamente en este homenaje, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos que llegaron hasta este punto para esperar en este momento que, como usted lo decía, lleguen las personas que estaban en la Catedral Primada y desde este punto salir al monumento de los 21 ángeles, donde se llevarán diferentes actos conmemorativos. Uno de ellos es una ofrenda floral y además se hará un homenaje musical y símbolo de libertad a 21 palomas. Como se los estaba contando, estoy con el Cuerpo Oficial de Bomberos. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de estar ese día, hace 20 años, en el rescate. Hablamos con el sargento Omar Castañeda y esto fue lo que nos contó. Saber que uno es padre y el poder darles palabras de aliento a cada niño, que ya va a pasar, que ya los vamos a rescatar, ¿sí? Que habían otros amiguitos que ya lo habíamos sacado, lo habíamos rescatado, que íbamos el paso a paso para cada niño. Cuando uno mira que es un colegio, que es el bus de un colegio que transporta niños, en el que en cada momento vas a escuchar lamentos, y la idea es poder reducir en menos tiempo ese lamento, que no es fácil decirlo, pero no hacerlo. Un niño murió en un vehículo de una señora que en ese momento pasaba y logró subirlo al carro. La señora me comenta que subió a 2 menores, pasó una ambulancia, le entregó uno de los menores a la ambulancia, el otro niño murió en el carro de la señora. Bomberos siempre estará presto a cualquier emergencia, no importa si miramiento de clases sociales, de color, de partidos políticos. Bomberos es uno solo y es para salvar vidas. Perfecto.
20 años después, la memoria trae el recuerdo de los 21 ángeles. Y a comentarte que nos haces mucha falta. Me abrazó y me dijo, mamita, no hay buenas noticias, Oscar se murió. Y yo sentí como que me habían clavado un puñal. Las víctimas eran estudiantes del Colegio Agustiniano. Niños y jóvenes atrapados entre las latas de un bus escolar. Me encuentro con una escena horrible. Un bus aplastado por una máquina inmensa. Especial Ruta 12, la historia de una tragedia imposible de olvidar. Primer capítulo, hoy, en Noticias RCN, a las 7 de la noche. Avanzamos con más noticias porque tenemos detalles de los presuntos sobrecostos que encontró la Contraloría Distrital en la construcción de la nueva alcaldía local de Tunjuelito. Serían por más de 600 millones de pesos. La Contraloría no ha bajado las lupas en Bogotá. Por medio de una indagación preliminar se inició un proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en la nueva construcción de la nueva sede de la alcaldía de Tunjuelito. Abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por más de 660 millones de pesos por sobrecostos que encontramos en la construcción de la nueva sede de la alcaldía de Tunjuelito, por pagos de ítems constructivos doblemente, por pagos de elementos que nunca se ejecutaron o se recibieron por parte de la alcaldía. El dinero sería del Fondo de Desarrollo Local, razón por la cual la Contraloría busca recuperar estos recursos. Buscar quiénes fueron los responsables de la pérdida del recurso. Aquí tenemos alcaldes locales vinculados que estuvieron en el periodo 2016-2021 al frente de la alcaldía de Tunjuelito. Tenemos al constructor y al interventor. Dentro del proceso ellos deberán probar que actuaron con la debida diligencia y con toda la probidad en la ejecución de este contrato. Allí determinaremos quiénes son los responsables y quiénes deben reintegrar estos dineros a la ciudad. La investigación además busca saber las razones por las cuales, además de dichos sobrecostos, se presentaron 3 prórrogas y 2 adiciones presupuestales, aumentando el valor de la construcción en más de 10.000 millones de pesos. El expresidente Iván Duque habló en el programa Desde Adentro de NTN 24. En diálogo con Andrea Bernal tocó varios temas clave sobre la coyuntura que pasa el país. Las marchas del fin de semana pasado, presidente Duque, ¿qué le inspiran? ¿Qué le dicen del país? Primero, yo creo que es una expresión masiva, pacífica y totalmente cimentada en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones. Esto sí es realmente un estallido democrático y, como lo digo, sin violencia, sin vandalismo, sin agresiones. Y la ciudadanía está preocupada por esas amenazas que hoy se ven de querer imponer una constituyente sin cumplir los procedimientos contemplados en la Constitución. O sea, que la amenaza es real. Total. Claro que es real. Claro que es real. Vemos un presidente que está empecinado en dividir al país, empecinado en hablar electoralmente. Por eso él dice en repetidas ocasiones, este proyecto se tiene que reelegir sin haber siquiera cumplido 2 años. Y vemos también el deseo de llevar una asamblea constituyente sin cumplir ninguno de los procedimientos constitucionales. Entonces, esta historia ya la hemos visto en otros lugares de América Latina y la ciudadanía salió a las calles a decir, no, las instituciones se respetan, la democracia se respeta y nuestra Constitución se respeta. ¿Y usted cree que el presidente Petro escucha a la calle? ¿Escuchó a la calle de ayer? Él nunca, ¿O la va a escuchar? Pues yo creo que él no es una persona que escuche. Pues de hecho, lo que pareciera es que a él le gusta estar rodeado de aduladores. Y por eso él es un megalómano. Por eso él es capaz de decretar días cívicos el día de su cumpleaños y cosas por el estilo, que solamente las hemos visto en los megalómanos. No se veía algo así desde hace muchos años en las dictaduras oprobiosas de lugares del Caribe. ¿Qué está pasando con el tema de la salud en Colombia? Es que es un método que de pronto lo voy a decir de una forma tal vez un poco brusca, pero es un método guerrillero de enfrentar a los sectores estratégicos. Y usted me dirá, ¿por qué utilizo esa frase? Porque es como si estuvieran secuestrando los sectores. ¿Qué se espera ese 28 de julio en esas elecciones? Yo no tengo expectativas, la verdad.
Y no lo digo en señal despectiva, ni me ha faltado. Ni siquiera con el nuevo candidato con el que se ponen de acuerdo para la unidad. Hay cosas positivas, que la resistencia democrática se haya unido. Pero seamos claros, el hecho de haber cercenado a María Corina Machado de sus derechos democráticos, de representar genuinamente la resistencia democrática, para mí ya es suficiente para decir que eso es una elección fraudulenta. Vamos con más noticias de nuestras regiones y nos desplazamos a Nariño, donde se presentan millonarias pérdidas por cuenta de los cierres y bloqueos en la vía panamericana. Sebastián Yepes, usted habló con los comerciantes y también con los conductores. Cuéntenos la radiografía de esta vía. Muy buenas tardes. Sí, aumenta la preocupación en el departamento de Nariño por los ya cerca de 33 cierres viales de la vía panamericana en lo que va del presente año. Nos encontramos en la terminal de transportes, donde cada vez que se cierra este corredor vial se suspende la venta de tiquetes. El comercio, la agricultura y el turismo reflejan cuantiosas pérdidas. Incluso varias empresas han decidido trasladar sus centros de acopio a otros departamentos, lo que se traduce en pérdida de empleo y baja capacidad de inversión en el departamento de Nariño. Durante 2023, la vía panamericana entre Pasto y Popayán estuvo bloqueada 122 días, generando 1.6 billones de pérdidas económicas en diferentes sectores. Se ven afectados varios sectores productivos, en especial el sector lácteo, todos los sectores agropecuarios, porque los insumos están llegando supremamente costosos. Este año ya van 33 cierres en esta vía que generan estragos en la economía de la región. Realmente el mayor impacto que ha generado es el hecho de que tenemos que despachar la mercancía. Los bloqueos han generado que las ventas disminuyan bastante y los clientes ya no vienen a comprar aquí. Entonces tenemos que enviarle la mercancía hacia donde ellos están y eso genera costos de envío y diferentes afectaciones. Autoridades locales, congresistas del departamento y representantes de gremios en Nariño expusieron la problemática ante el ministro de Interior. Nuestro departamento está retrocediendo en turismo, está retrocediendo en construcción, está retrocediendo en el sector agroindustrial, no hay desarrollo agropecuario. El último cierre fue en el sector de pescador en el municipio de Caldono. Luis Fernando Velasco, a través de su cuenta en X, pidió a las comunidades evitar los bloqueos en esta zona como manera de protesta. La vía panamericana en el Cauca no puede ser factor de presión por cualquier problema que se presente en la región y continuar con los bloqueos es, como me lo decían las comunidades de Ipiales recientemente, pegarse un tiro en el pie. Pensemos en toda la gente de Nariño y Cauca. Desde esta zona del país piden que las comunidades sean escuchadas y que los compromisos pactados se cumplan, además de blindar este corredor vial internacional que mueve la economía en el suroccidente del país. Desde ayer comenzamos un informe sobre delitos sexuales contra menores en el país. En la segunda entrega, Marcela Tunjo nos habla sobre qué se está haciendo para evitar que estos miserables casos sigan ocurriendo. 333 es el número de menores recuperados por el ICBF siendo víctimas de explotación sexual entre los años de 2023 y 2024, siendo las ciudades de Cali, Cartagena, Medellín y Leticia donde se reporta el mayor número de víctimas. ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar este delito? Tenemos un acuerdo que es el CPC, el acuerdo de protección a los niños con el gobierno de Estados Unidos. Y ese acuerdo es el que nos permite que el delito sea sancionado. Con ese acuerdo ya hay 12 norteamericanos pagando su sanción en Colombia. Con los hoteles tenemos un acuerdo con Cotelco y con el Ministerio de Comercio para toda la certificación de prevención de explotación sexual de niños y niñas. No todos los hoteles están vinculados a este acuerdo. Tenemos también todo el trabajo con las líneas de aviación. Como las líneas de aviación hemos encontrado una receptividad muy alta para que tanto los aeropuertos como las líneas de aviación se vinculen a este trabajo. Lo más importante es la denuncia. Según las autoridades, muchos han observado este delito, pero se han quedado callados. A esta línea puede llamar. Algunos de los niños rescatados siendo víctimas de este delito llegan a lugares como la Fundación Renacer, donde se encargan del acompañamiento, atención integral y restablecimiento de sus derechos. Esta entidad asegura que aunque se están sumando los esfuerzos para la prevención y erradicación de este delito, hay algo que falta. Yo creo que lo que se necesita, primero, voluntad política y segundo, recursos. En Noticias RCN seguimos con el cubrimiento especial de la Filbo y nos conectamos de inmediato con Nancy Velandia, que nos trae recomendaciones de libros. Adelante, Nancy.
Segundo domingo de la Feria Internacional del Libro y Noticias RCN sigue con este cubrimiento especial. Miren, para rescatar la bella memoria del pueblo que fue Armero antes de la terrible y devastadora avalancha, una mujer que nació y creció en ese municipio escribió el libro Una infancia rescatada. Mi nombre es Adriana Arciniegas, soy la octava de 9 hijos y quiero hablarles a ustedes de un pueblo hermoso donde nací, que es Armero. Una ciudad próspera, donde realmente no existía la pobreza. Teníamos un parque infantil y se era infantil, pero realmente era un zoológico donde nos enseñaban a respetar los animales y la naturaleza. También teníamos un parque llamado Los Fundadores, donde la gente se reunía. También teníamos los festivales de la amistad y era tan próspera que habían llegado muchos extranjeros a crear restaurantes, así que podíamos deleitarnos de la comida del mundo. Por eso me cansé de que la gente nos conozca de esta manera a través de la avalancha y no a través de la vida. Y escribí este libro, Una infancia rescatada, Armero es más que una avalancha, para nuevamente ustedes se recreen con lo que fue nuestra ciudad blanca de Colombia. Y nuestra segunda protagonista es Ángela Falla. Ella escribió el libro Sexópolis. Nos dice que gracias a ese proyecto literario ella logró unir sus 3 pasiones, el derecho, el activismo y la literatura. Es hora de dejar de lado la vergüenza y abrazar la sexualidad con confianza y alegría. Así les habla Ángela Falla a las mujeres. Lo hace a través de su libro, Sexópolis, con una intención: normalizar un tema tan íntimo como natural y quitarle la mordaza que traen consigo los temas que aún se consideran tabú. La sexualidad de las mujeres siempre ha tenido una bruma. Nosotras hemos estado expuestas a mucha discriminación cuando decidimos reivindicar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por eso creo que es importante ser cotidianas a la hora de contar las historias. A través de una narrativa rica en matices y protagonistas que presentan diversas realidades, Falla invita a reflexionar sobre la importancia de discutir abiertamente estos temas y de reconocer el placer como un derecho fundamental. ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no ponerlo sobre la mesa? ¿Y por qué no las mujeres que estamos leyendo estas historias sentirnos identificadas y decir, oiga, no, esperen, necesitamos unas nuevas formas de vincularnos y de gozar nuestra sexualidad? Con capítulos que van desde lo picante hasta lo conmovedor, Sexópolis es un viaje salvaje que invita a los lectores a explorar los rincones más íntimos de la experiencia humana, desde historias de amor apasionadas hasta relatos de lucha y resistencia. Este libro tiene algo para todos. Ya saben, mujeres, a vivir libremente y a hablar sin tapujos. Eso es todo por ahora. Yo sigo aquí en Corferias buscando más historias. Los espero en nuestra próxima misión con más recomendados de la Filbo. Feliz tarde para todos. Feliz tarde también para usted, Nancy. Gracias. Y mire, a propósito del tema de la Filbo, que este año es sobre la naturaleza, se realizó el conversatorio El Futuro Ambiental de Colombia. En él participaron la exministra Cecilia López, Juan Maír, Manuel Rodríguez Becerra, Ricardo Lozano. La charla estuvo moderada por Juan Lozano. Hablaron de los retos para el país en las próximas décadas en materia ambiental. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del diálogo? Veamos. ¿Qué han hecho en estos 2 años? No más discurso, políticas, intégrense y metan la economía. Sin energía no hay desarrollo, sin agua no hay desarrollo. Hay que pasar del discurso a la acción. Tenemos que pasar de la consigna sobre la importancia ambiental a ejecutar los proyectos ambientales para que aumente la conciencia ambiental, para que los proyectos surtan efecto, para que podamos efectivamente tener transición energética y protección de nuestras especies. Eduardo, gracias por toda la información deportiva. Volvemos con noticias del país porque el miércoles hay convocada una nueva jornada de marchas, esta vez a favor del gobierno. ¿Qué dice la administración Petro en medio de la coyuntura que atraviesa el país? Aquí lo ponemos al día. La que se viene será una nueva semana de movilizaciones, pero esta vez convocadas por el presidente Gustavo Petro con motivo del Día del Trabajador.
Este 1 de mayo, según la ministra Susana Muhammad, no será un día de simbolismos, sino de realidades, hablando del trámite de las reformas sociales que propone el gobierno y que han encontrado una fuerte oposición no solo en el legislativo, sino también en las calles. Tradicionalmente han sido esas manifestaciones, esas marchas las que han conquistado los derechos laborales. Y estamos en este momento en la discusión en el Congreso de la reforma pensional y la reforma laboral. Y yo creo que es un momento que necesitamos el apoyo ciudadano para recuperar derechos laborales que hemos perdido. Bogotá será el epicentro de las movilizaciones. Allí fueron convocadas las centrales obreras, profesores, comunidades indígenas y todo aquel que apoye las iniciativas del mandatario. Es un momento de incitar a que todos nos movilicemos con nuestras familias en una movilización alegre y también de contrarrestar. Es un día pedagógico, las mentiras que se han puesto, las campañas de desinformación sobre las reformas, para que también conozcamos de fondo las reformas y las apoyemos. Es una marcha que genera expectativa sobre el apoyo que tendría el gobierno cuando se acerca la mitad de su periodo. Yo creo que no es una competencia, sino que viva la democracia, que viva la manifestación, que viva el activismo en la calle y por lo tanto es un momento pertinente para que nos movilicemos y logremos romperle, ¿verdad?, la historia en dos. Hace 30 años no hay una reforma laboral, una reforma pensional de fondo. En Bogotá están convocadas las marchas en 4 puntos: Avenida 1 de Mayo con Caracas, Parque Nacional, Universidad Nacional Calle 26 y Planetario. Las demás ciudades las puede consultar en la página de la presidencia. Desde anoche, el buque Escuela Gloria está fondeado en Civitavecchia, en Italia, donde mañana atracará para completar el tercer destino de esta travesía del azul que nos une. El cielo despejado y un sol radiante le permitió a la tripulación avanzar en el alistamiento de la embarcación, que ya está lista para recibir a los visitantes por los próximos 4 días. La temperatura en esta zona del mundo se acerca a los 18 grados centígrados. De Puerto Seguro los separan solamente 5 millas y mañana comenzarán a recorrerlas cuando reciban el piloto práctico. Nos vamos de inmediato a conectar con la tripulación de RCN y los detalles de esta maniobra. Esteban, qué gusto me da saludarlo. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, 8:35 minutos de la noche. Aquí ya en Italia nos separan 7 horas. Hemos entrado a esta nueva franja horaria en este país europeo. Y ustedes bien lo han dicho, lo han visto en las imágenes. Ahí está Civitavecchia en Italia, nuestro tercer destino, un puerto histórico, un puerto que además sirve para que acá también lleguen muchos cruceros que llegan a este punto de la región de Lacio y se conecten con Roma. Roma está a 1 hora en tren desde este punto de la geografía y que nosotros ya estamos a 5 millas de llegar al puerto de Civitavecchia. Ese puerto, iniciaremos ese tránsito mañana a las 8:30 de la mañana, hora italiana. Nos durará durante 1 hora hacer ese recorrido porque debemos hacer nuestro paso muy lento, además con ayuda del piloto práctico, para las 9:30 de la mañana estar atracando en el muelle 8, muy cerca a la fortaleza de Michelangelo, allí en Civitavecchia, donde esperamos el recibimiento de los colombianos, los latinos y también los residentes de esta región en Italia. Pero mire, llegamos a este punto después de 7.087 millas navegadas desde Cartagena. Por eso les mostramos cómo fue nuestra maniobra de fondeo que se hizo la aproximación a vela desde el buque Escuela Gloria.
tripulantes del buque Escuela Gloria ya recibiendo su celular, porque ellos durante todos estos días de navegación, 10 días de navegación, estuvieron incomunicados. Hoy ya les devolvieron su celular para comunicarse con sus familiares y enviar un mensaje de que llegaron bien a puerto seguro. Estuvieron haciendo el alistamiento durante el día de hoy, pero recuerden que ayer les quedamos debiendo el ganador del concurso de pitadas. ¿Quién fue el ganador y el campeón de esta tradición marina que también se celebra a bordo del embajador flotante? Se lo contamos. Sonidos ensordecedores, pero necesarios en las embarcaciones colombianas. Pitadas marineras, utilizadas como lenguaje en alta mar para comunicarse entre tripulantes a pesar de los estruendosos sonidos de los vientos y las olas. Una destreza de la que todo marino debe aprender. Y ahí estaba el cadete Zuluaga, decidido a ganar la competición porque sabía que con su disciplina y dedicación lo podía lograr. ¿Qué tanto ha ensayado? No, mucho. Desde antes de embarcarme ya estaba ensayando para ese momento. Pero el día de la premiación se dio cuenta que como él, varios estaban preparados para demostrar ser los mejores. Pitada incorrecta. Entre todos los jóvenes, solo unos cuantos se destacaron ante el jurado, y nuevamente eran los contramaestres más experimentados del buque y los que siempre la tienen clara con las pitadas necesarias para cada maniobra. Vamos con toda, esa es la meta que tengo. Al final, de los 73 alumnos, solo 5 fueron los mejores, los mismos que en cada ronda demostraron una habilidad excepcional para alzarse con la victoria. ¿Se va a ganar este concurso? Claro, Esteban, pues sí, la mejor. Con ayuda de mis contramaestres y de los cabos de alto, que siempre están ahí enseñándonos. Pero como en todo concurso, tenía que salir un par de finalistas. Entre ellos Zuluaga, que aunque confiado estaba nervioso, porque al lado tenía un competidor que también había descrestado a los instructores. El cadete Rincón, quien en silencio confió en sus habilidades y llegó a dar la pelea para quedarse con el título de campeón. Rincón, ¿se va a ganar este concurso? Me lo voy a ganar, me lo voy a ganar. Y sí, se lo ganó. El cadete José David Rincón, que con habilidad y precisión en el manejo de las pitadas se elevó en la cima de tan venerable tradición marina, dejando a un lado a aquel compañero al que los nervios y la suerte le jugaron una mala pasada. Desde que inicié el crucero he soñado con pasar el concurso de pitadas que hacen en el Gloria, entonces aquí estoy. Un instante no solo para celebrar la destreza y el talento de los tripulantes, sino también para honrar una vez más el legado, la historia y las tradiciones a bordo del embajador flotante, el buque Escuela Gloria. Pues al cadete Rincón y al cadete Oviedo, ganadores de los concursos de las tradiciones marineras, felicitaciones. Ahí están los colores, el tricolor nacional, amarillo, azul y rojo en aguas italianas, muy cerca a Civitavecchia, ya muy próximos a Puerto Seguro y a tierra firme después de esos días de navegación por el mar Mediterráneo. Mientras tanto, seguimos saludando a nuestras familias en Colombia. Esto es Colombia siempre cerca. Buenas tardes, soy el suboficial primero Abner Vega, de Ocaña, norte de Santander. El día de hoy quiero enviarle un saludo muy especial de cumpleaños a mi esposa, Mónica Marcela Leal Contreras, y a mi hija, Victoria Vega Leal. Felicitaciones en su cumpleaños, les deseo muchas bendiciones, las amo, las extraño. Aprovecho para enviarle un saludo a mis hijos, Nicole Sofía, Victoria, Emanuel, a mi papá Oscar Vega, a mi mamá Zuly Ortiz, a mis hermanos, que los quiero mucho, que los extraño y que pronto nos veremos para compartir en familia nuevamente. Hola, soy el cadete Samuel Torres. Desde el mar Mediterráneo quiero mandarle un saludo a mi familia en Pamplona, a mi familia en Villavicencio, a mis papás, a mi hermana Isabela, a mi hermana Paula, que las extraño mucho, los extraño mucho a todos y pronto ya nos vamos a ver.
Saludos entonces, y la invitación es para que a las 9:30 de la mañana en el Muelle 8, cerca a la fortaleza de Michelangelo, aquí en Civitavecchia, lleguen a saludar y a recibir el buque Escuela Gloria. Con esta imagen de Civitavecchia al fondo, que está muy cerca de aguas donde estamos en el embajador flotante, nos vamos a un corte de comerciales, pero más adelante regresamos con más noticias RCN. Noticias RCN, pongámonos al día. Pongámonos al día con la información internacional. Con un buen semblante y mucho ánimo, el Papa Francisco adelantó una intensa agenda en Venecia. Luego de 7 meses sin viajar, celebró la Eucaristía Dominical, compartió con las reclusas de una cárcel de mujeres y envió un mensaje a los jóvenes a desconectarse del celular. Pese a sus más recientes afecciones de salud, el Papa Francisco se trasladó esta mañana a Venecia, siendo este su primer viaje fuera de Roma en 7 meses. El helicóptero aterrizó directamente en una prisión de mujeres en la isla de Giudecca. Su paso por este lugar coincidió con la Bienal de Venecia, una prestigiosa exposición de arte que nunca antes había sido visitada por un pontífice. Desde el penal, Francisco hizo un llamado. No olvidemos que todos tenemos errores que corregir, heridas que curar. Yo también. Más tarde, a bordo de una embarcación, navegó por los canales escoltado por una multitud de gondoleros. Y una vez en la Basílica de Santa María de la Salud, instó a los jóvenes a no pasar tanto tiempo en el celular. Los teléfonos inteligentes son muy útiles para comunicarse, pero tenga cuidado cuando le impida conocer gente. ¿Saben lo que es un beso, un abrazo o un apretón de manos? En la Plaza de San Marcos presidió una misa a la que asistieron unos 10.000 fieles, para luego regresar en helicóptero al Vaticano. El multimillonario Elon Musk llegó hoy a Pekín en una visita sorpresa. El también CEO de Tesla se reunió con altos funcionarios chinos, al parecer, para dialogar sobre el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma con la que buscaría entrar al mercado chino. A bordo de un avión privado, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, llegó a Pekín, donde está el mayor mercado de autos eléctricos del mundo. Tras aterrizar, se reunió con el primer ministro chino. El magnate resaltó el arduo trabajo y la sabiduría del equipo, mientras el funcionario chino afirmó que el desarrollo de Tesla en su país podría ser un ejemplo exitoso de cooperación económica y comercial entre ambas naciones. La conducción autónoma total podría haber sido uno de los temas de conversación. Se trata de un programa que Tesla lanzó hace 4 años, pero aún no ha sido puesto a disposición en territorio asiático. Y aunque la flota de vehículos en Shanghái ha recopilado datos de conducción desde 2021, no han sido compartidos. Musk estaría buscando que esta información pueda ser transferida a Estados Unidos para mejorar los algoritmos de su iniciativa. Vamos con información de Estados Unidos porque un grupo de migrantes cruzó la frontera de México hacia Estados Unidos y llegó a una localidad en California. Los indocumentados procedentes de Colombia, India e incluso China recibieron alimentos durante las últimas horas e instalaron un campamento improvisado con fogatas. Están a la espera de ser procesados por la patrulla fronteriza estadounidense. Como es tradición en Estados Unidos, el presidente de turno pronuncia un discurso durante la cena anual con corresponsales de la Casa Blanca. Este evento ocurrió ayer y durante su intervención, Joe Biden lanzó críticas contra Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El expresidente derrotado no ha ocultado su ataque a nuestra democracia. Dijo que quiere ser dictador desde el primer día y mucho más. Les dice a sus seguidores que él es su venganza y retribución. ¿Cuándo en nombre de Dios has oído a otro presidente decir algo así? Y prometió un baño de sangre si vuelve a perder. Tenemos que tomarnos esto en serio. Seguimos atentos a la emergencia que viven en Estados Unidos por el paso de una serie de tornados. Estas impresionantes imágenes corresponden a la destrucción en Minden, Iowa, donde según las autoridades casi la mitad de las casas de la ciudad quedaron destruidas. Al menos 4 personas resultaron heridas y una de ellas permanece hospitalizada. Estados Unidos sería el único que podría impedir la ofensiva de Israel contra la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza. Así lo afirmó el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en una reunión especial que celebra el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita. Luego se conoció que Israel habría acordado escuchar las preocupaciones de Washington ante una eventual arremetida en el enclave.
Esperamos que Israel no cometa este ataque y pedimos a los Estados Unidos de América que pidan a Israel que no continúe con el ataque a Rafah, porque Estados Unidos es el único país capaz de impedir que Israel cometa este delito. Y tras ganar la presidencia de Guatemala con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, Bernardo Arévalo cumplió 100 días en el poder esta semana. De momento, y según expertos, no ha alcanzado logros significativos, en parte debido a un ambiente político y muy tenso, hostil, en contra de su administración. En este informe les presentamos el análisis. Organismos contra la corrupción, una policía antisoborno y leyes para impedir que funcionarios corruptos ocupen cargos públicos fueron algunas de las promesas de campaña de Bernardo Arévalo en Guatemala. En la mirada de expertos, aún no hay acciones concretas que den pie a cambios significativos. Los cambios que se han hecho en el nuevo gobierno han sido en las cúpulas, ¿verdad? En ministros, viceministros, el primer nivel de funcionarios. Sin embargo, el resto de los equipos están básicamente, digamos que invadidos por muchas estructuras de corrupción. Y ese es una gran piedra de tropiezo. Señalan que el líder del movimiento Semilla tampoco la tiene fácil en el legislativo. Legalmente, el movimiento Semilla no puede integrar junta directiva, no puede presidir comisiones, está en alguna medida casi como de espectador en el Congreso. Entre lo que destacan de su gestión está la reducción del salario presidencial en un 25%, así como un apoyo de la comunidad internacional. Hoy por hoy el gobierno en general tiene un buen colchón, digamos, de respaldo nacional e internacional. A nivel internacional, evidentemente, su principal aliado es el gobierno de Estados Unidos. Expertos aseguran que Arévalo se enfrenta a un escenario de hostilidad en el que el panorama podría cambiar según los movimientos del Congreso e incluso en las Cortes. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero quédense con nosotros porque al regreso tendremos más información sobre las regiones, sobre su salud y más adelante el entretenimiento. Ya volvemos. Estamos viendo Noticias RCN, pongámonos al día. Mucha atención, la policía de Itagüí en Antioquia acaba de confirmar oficialmente la captura del padrastro del niño de 3 años que fue brutalmente golpeado. El hombre es acusado de este salvaje delito y responderá por violencia intrafamiliar agravada. Estas son las palabras del comandante de la policía del Valle de Aburrá. Se expidió una orden de captura por parte de la Fiscalía, la cual se materializó el día de hoy a esta persona, quien es una persona de 21 años, quien sería el presunto victimario. Llegó el momento de hablar de salud porque hoy el tema es la meningitis. La palabra la tiene Marcela Tunjo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Su Salud en Noticias RCN. El 2023 cerró con 1000 casos de meningitis con una tasa de mortalidad de 20 casos por cada 100 infecciones en niños. Para hablar de este tema tenemos hoy como invitado al investigador clínico Federico. Bienvenido a este espacio. Encantado de compartir este rato con vosotros. Bueno, comencemos hablando de esta enfermedad. ¿Qué es y cómo está Colombia en casos reportados? Bueno, a ver, la meningitis es probablemente la infección más grave que un niño puede tener. Es cierto que se puede producir a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, pero el mayor número de casos se concentra en los niños y especialmente en los niños menores de 5 años. La importancia de esta infección es que afecta a una parte muy sensible de nuestro organismo, que es las envueltas que cubren el cerebro y por tanto las consecuencias de esa infección muchas veces son letales y lo que puede ser todavía peor, de los que sobreviven, 1 de cada 3 lo va a hacer con secuelas graves. Doctor, ¿cómo estamos en tratamientos y en prevención de la enfermedad? Hoy con una atención precoz, con el uso de los antibióticos adecuados, en un sistema sanitario, es posible mejorar esa supervivencia hasta este 15-20% del que estamos hablando, ¿no? Quizás la mejor herramienta, sin duda, que tenemos para evitar la meningitis es la vacunación. ¿Cuáles son esos síntomas que puede presentar un niño que tenga esta infección? Pues cuando un niño tiene fiebre y además tiene vómitos que son sin náusea previa, si a mayores aparecen manchas en la piel que son como puntos rojos, lo que llamamos petequias, o incluso pequeños cardenales, es decir, como si fueran hematomas muy pequeñitos, puntuales, pues en ese contexto sería lo recomendable buscar
atención médica para descartar si la posibilidad en ese caso es una meningitis. Pediatra Federico Martinón, ¿qué le parece si le contesta algunas preguntas que tienen los colombianos en las calles justamente de esta enfermedad? Bueno, pues si está en mi mano, así lo haré. Yo quisiera saber en qué regiones del país se da más la meningitis. Los que más concentración de casos tienen son probablemente la zona de Bogotá y la zona de Cartagena, pero sin que haya unas diferencias grandísimas y digamos que la probabilidad de tener meningitis es la misma prácticamente en todo el país. ¿Cuáles son las secuelas de la enfermedad? Pueden tener secuelas importantes consistentes en afectaciones neurológicas, afectaciones del sistema nervioso central, consistentes en sordera, en déficits cognitivos, o también como esas bacterias no solo invaden nuestro sistema nervioso central, sino también la sangre, es muy frecuente que necesiten injertos amplios de piel o que sean necesarias amputaciones de brazos y piernas. Doctor, por último, recomendaciones para los colombianos justamente de esta infección tan grave y que claramente se puede prevenir. Bueno, sin duda la principal recomendación es, en caso de tener una meningitis o sospechar que tenemos una meningitis, acudir al médico, acudir al pediatra, que es el que mejor sabe lo que tiene que hacer ante esa situación o ante la sospecha de una situación como esa. Pero el más útil de los consejos que puedo dar es evitar que se dé esa circunstancia y para ello tenemos que vacunarnos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Nada, encantado, gracias a ti. Bueno, esto fue todo por hoy en A Su Salud. Continúen con más en Noticias RCN. Marcela, pues vamos a seguir hablando de salud porque nuestra periodista Glorivet Pardo viajó hasta Argentina. Lo hizo en medio de la semana de la inmunización de la OMS y la OPS para hablar de un tema clave, la vacunación. Estamos en la Semana de Inmunización de las Américas, promovido por la Organización Mundial de la Salud, para que los países tomen conciencia de la importancia de la vacunación. En este momento Noticias RCN está en el Centro de Investigación Clínica en Buenos Aires, Argentina. Se llama Equipo Ciencia. Es el más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tiene y recibe entre 5 a 10.000 voluntarios precisamente para garantizar la seguridad y la efectividad de las vacunas. Es aquí, en el corazón de Buenos Aires, donde Equipo Ciencia, con un importante número de personas, permitió el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Los estudios de vacunas en este momento están durando, te diría que entre 1 y 3 años. Antes era de 6 a 10 años, esos tiempos han bajado muchísimo. Hoy, países de la Organización Mundial de la Salud se preparan para enfrentar futuras pandemias. Un consorcio internacional que está dedicado a pensar, se llama CEPI, a pensar de qué manera frente a una nueva pandemia se puede tener una vacuna en menos de 100 días. ¿Y eso se hace cómo? O sea, ¿con las plataformas que tienen ahora o cómo es, con base en qué? Se evalúan diferentes virus que podrían pasar de animales a los seres humanos, generar una pandemia. Ya se van haciendo como prevacunas para eso, ciertas partículas. Entre tanto, el mundo busca mejorar las vacunas ya existentes. Neumococo, virus sincitial respiratorio, COVID-19, entre otras, que atacan especialmente a los menores de 2 años. 70% de los chicos que se hospitalizan por sincicial son menores, en el 70 son menores de 6 meses. Y ese es el grupo que se quiere proteger con la inmunización materna. En algunos países ya tenemos una vacuna para embarazadas, para que le pase los anticuerpos al niño y nazca protegido. Después del COVID estamos enfrentando serios problemas de cobertura. He visto reportes donde hay países que tienen coberturas de 60%, 70% o menos, y esas coberturas no son suficientes para lograr frenar, digamos, un riesgo de transmisión. Actúa ahora para proteger tu futuro. Vacúnate. Es el llamado de la Organización Panamericana de la Salud en esta semana tan importante para prevención de enfermedades. Desde Buenos Aires, Argentina, Glorivet Pardo, Noticias RCN. Glorivet, gracias. ¿Recuerdan ustedes a la familia colombo-palestina que llegó a Barranquilla hace unos meses huyendo de la guerra en la Franja de Gaza? Pues hoy necesita el apoyo de los colombianos. El arriendo de la vivienda donde fueron refugiados está a punto de vencer y desesperados buscan alternativas para intentar rehacer sus vidas en nuestro país. Sin trabajo y a punto de perder el que por algunos meses fue su hogar. Así permanece esta familia palestina que llegó a Barranquilla huyendo de la guerra en la Franja de Gaza. Salimos de la zona de guerra entre Israel y Hamás. Mi familia y yo salimos de Gaza después de unos 60 días. Nos fuimos solo con nuestra ropa, nos fuimos sin nada. Todo se quedó en mi casa, mi dinero y todo, mi carro, todo lo dejé allí. La incertidumbre de lo que va a pasar con sus vidas a partir de este 30 de abril es lo que ahora
les quita el sueño. El dueño de esta casa quiere venderla, tal vez ya la vendió y el nuevo dueño quiere venir a recibirla, así me enteré. Lejos de su tierra y sabiendo un solo idioma, que no es el español, hace que sobrevivir en Barranquilla no sea tarea fácil. Basel, un experto negociante y criador de pollos, clama por un empleo que le permita sostener a su familia. Que me ayuden a encontrar uno para mí y para mi familia, para que podamos vivir, que haya enseñanza para mis hijos y también para que Mohamed pueda seguir sus estudios de la universidad. Junto a su esposa y sus 3 hijos han creado un fondo de recaudo en línea con el que esperan reunir al menos lo necesario para emprender algún negocio y comenzar una nueva vida después de la guerra. Espero poder conseguir un futuro continuo aquí después del proceso de integración. Debe haber ayuda. Yo vine y salí de mi casa y no tengo dinero. Todo el dinero se quedó allí. Otros 6 integrantes de su familia siguen en Gaza y claman para ser refugiados en otros países. Compleja situación. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero al regreso esperen una importante entrevista con la primera dama de Bogotá y también la información del entretenimiento con Sandra Borges. Ya volvemos. Estamos viendo Noticias RCN, pongámonos al día. Gracias por continuar con nosotros. Se cumplieron 100 días desde que Carlos Fernando Galán asumió como alcalde de Bogotá y a su lado ha destacado una figura, la de Carolina Deik, su esposa y también gestora social de la capital colombiana. Pues con ella habló Paula Sabogal y este es el balance de estos primeros 3 meses. Ella es Carolina Deik, la mujer que camina con Carlos Fernando Galán. Es su esposa y se ha convertido en una de las caras más visibles de su gestión. Pese a que no tiene ningún cargo oficial, trabaja en uno de los principales frentes de la administración, la gestión social. Hemos estado trabajando principalmente para combatir la desnutrición infantil. Hemos estado inicialmente haciendo un diagnóstico con la información oficial y con cruces de base de datos privadas en relación con localidades y barrios con mayor prevalencia de desnutrición infantil para sumar esfuerzos con los diferentes actores privados de manera que se pueda como armar el rompecabezas. Asegura que estos primeros días han sido retadores, pero cargados de aprendizaje. Es un poquito loco, pero ahí vamos. Este es mi voluntariado, yo tengo mi trabajo y además estoy muy pendiente de mis hijos. Entonces este es mi voluntariado, pero es lo más chévere. Es lo que más me toma tiempo, pero es lo más bonito. Entonces, muy contenta. Son muchas las tareas, pero su enfoque está en la desnutrición y la primera infancia. La gestora social de la ciudad adelanta varios proyectos como las tardes de bienestar y programas para las madres gestantes y población infantil. Hablemos de otra mujer, Alejandra Jaramillo Morales, una escritora especializada en literatura juvenil que tuvo una entrevista en el programa Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Hablaron sobre la adolescencia, uno de los temas en los que se ha especializado ella. Recuerden que pueden ver el programa completo en www.ntn24.com. Yo desde que estaba muy joven, cuando quise empezar a escribir, cuando no sabía si iba a ser capaz o no, sabía que yo quería escribir para niños y niñas. Con el tiempo, cuando empiezan a aparecer unas historias, ya nacen mis hijos, empiezo a contarles muchos cuentos y me voy dando cuenta que me estoy acercando al momento porque necesitaba escribir mucho para adultos antes porque tenía que sacar muchas rabias con el país, con la violencia, con la historia de este país que es tremenda. Entonces había que sacar eso y llegó un momento en que yo dije, me estoy acercando. Y cuando me sacaste las rabias, pusiste el espíritu en calma para poder necesitaba enfocarte. Mucha más calma, además necesitaba haber escrito mucho porque esto es lo más difícil de escribir, es muy complejo. A mí me fascina porque la gente piensa que escribir una novela para jóvenes es más fácil y no. Muchas gracias por la buena información del entretenimiento, la música y también las recomendaciones literarias. Así terminamos esta emisión de Noticias RCN. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense con nuestra programación porque ya llega Francisco el Matemático, luego Tardes de Película El Redentor a las 5:30 de la tarde, hora gente, y no se pueden perder la emisión de esta noche de Noticias RCN. Tendremos entrevistas, historias y mucho más. Feliz tarde para todos.